Muchas personas me preguntan sobre la iglesia anglicana, su historia, su fe, sus sacramentos. Y hoy quiero responder como sacerdote anglicano de la diócesis de Quincy, Estados Unidos, a las preguntas más comunes que la gente hace. ¿Ustedes son una religión nueva? No, no somos una religión nueva. Somos parte del mismo cristianismo que nació con Cristo y los apóstoles. El anglicanismo es una de las ramas históricas. Desde los primeros siglos hubo una iglesia en Inglaterra. Cuando hablamos de anglicanismo, hablamos de cristianismo histórico, de raíces apostólicas con tradición católica. ¿Y ustedes son católicos? Sí, somos católicos, pero no romanos. La palabra católico significa universal. La iglesia anglicana conserva la fe apostólica, los credos, los sacramentos, la sucesión apostólica y la liturgia histórica de una sola iglesia. ¿La iglesia anglicana empezó con Enrique VIII? No, eso es un mito muy extendido. La iglesia de Inglaterra ya existía como iglesia nacional desde los primeros siglos. Cuando llegó el conflicto con el rey, la iglesia ya tenía obispos, sucesión apostólica, liturgia, teología. Lo que ocurrió con Enrique VIII fue un rompimiento político con Roma y no un nacimiento de una iglesia nueva. ¿Perdieron la sucesión apostólica? No, la sucesión apostólica continúa intacta. La ordenación anglicana siempre se realiza con obispos válidamente consagrados, con línea ininterrumpida desde los apóstoles. Y si no están en comunión con Roma, entonces sus sacramentos son válidos. Los sacramentos sí son válidos porque dependen de la sucesión apostólica, la fe de la iglesia, la correcta forma e intención y la acción de Cristo en la iglesia. Un católico romano comete herejía o puede ser excomulgado si va a una misa anglicana. No, los papas modernos han promovido la cercanía con los anglicanos. Y el Papa Francisco decía abiertamente que un anglicano puede asistir a la misa católica romana y un católico romano puede asistir a la misa anglicana sin ningún problema. No es pecado, no es herejía, es simplemente participar en la oración común de los discípulos de Cristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. ¿El sacerdote católico anglicano es falso? No, un sacerdote anglicano no es falso. Este sacerdocio es válido, apostólico, porque nace de una sucesión ininterrumpida de obispos que viene desde la iglesia antigua. Un sacerdote no es verdadero o falso por pertenecer o no pertenecer a Roma, sino por su ordenación en sucesión apostólica, por la imposición de manos válida, por la fe de la iglesia en Cristo y por la misión recibida. El sacerdote anglicano puede celebrar la Eucaristía en cualquier parte. Sí, el sacerdote anglicano puede celebrar la Eucaristía en cualquier lugar donde se reúna la comunidad cristiana, templos, casas, hospitales, cárceles, campos de misión, porque la gracia de Dios no está limitada a un edificio ni encerrada en un altar específico. Si el líder no es el Papa, entonces ¿quién es la autoridad? En el anglicanismo la autoridad no se concentra en una sola persona. Cada diócesis tiene un obispo propio, que es el pastor, el guía espiritual de esa región. En la iglesia anglicana, ¿el sacerdote se puede casar? Sí, y es algo bueno. El clero casado existió en toda la iglesia durante más de 1000 años. En la iglesia de Roma, el celibato obligatorio se estableció en el año 1074. Antes de eso, sacerdotes, incluso papas, fueron hombres casados. Si Dios te llama al sacerdocio y al matrimonio, ambas vocaciones son compatibles y santas. ¿Y ustedes honran a la Virgen María? Sí, por supuesto. La iglesia anglicana ama profundamente a la Virgen María. Celebramos sus fiestas como la Anunciación, Visitación, Natividad, Presentación. Y quien quiera rezar el rosario lo puede hacer libremente. ¿Y sus sacramentos tienen la presencia real de Cristo? Sí, creemos en la presencia real en la Eucaristía. No es un símbolo. Cristo se hace presente de manera verdadera y espiritual, tal como la Iglesia lo ha creído históricamente. ¿Y a qué diócesis pertenece y es seria esa diócesis? Pertenezco a la diócesis
de Quincy, Estados Unidos, y es una diócesis histórica, seria y plenamente apostólica. Formamos parte de la Iglesia Anglicana de Norteamérica, AGNA, que es bíblica, sacramental, apostólica, fiel a la tradición de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Si yo bautizo a mis hijos en la Iglesia Anglicana, después pueden hacer la primera comunión en la Iglesia Católica Romana. Sí, no existe ningún problema. El bautismo es uno solo y la Iglesia Católica Romana conoce como válido el bautismo anglicano porque se realiza con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal como lo manda la Iglesia Universal. Eso está fundamentado en la teología sacramental clásica y también se estudia en el Dessinger. Mientras el rito sea trinitario y con agua, es plenamente reconocido. Antes que anglicanos y romanos, somos cristianos bautizados, hijos del mismo Padre y miembros del mismo cristianismo. Por eso es importante darnos cuenta de que cada día, cuando nos entregamos a Cristo como anglicanos, estamos también unidos a la Iglesia de Dios, a la Iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que cada día nos demos cuenta de que el anglicanismo no es una iglesia nueva, no es una secta, no es una iglesia inventada. Somos cristianos, somos católicos, somos apostólicos, somos una rama viva de la única iglesia de Jesucristo, con historia, sacramento, misión y fe. Y nuestro deseo es que cada persona conozca a Jesucristo, lo ame y camine en su gracia, sin prejuicios y con verdad. Bendiciones para todos.